En 1964, aviones de guerra despegaron a bombardear aldeas. No en Vietnam, en Perú. Y cuando los pilotos volvieron a Lima, los recibieron con aplausos. El presidente bajo cuyo gobierno pasó esto es recordado hoy como el más decente de nuestra historia. Fernando Belaúnde Terry, el arquitecto, el demócrata, el caballero. Pregúntale a cualquier limeño de cierta edad y de cierta clase social y te dirá, con él no hubo corrupción, era un hombre recto. Puede que sea cierto, no hay evidencia de que haya robado. Pero hay algo que casi nadie cuenta cuando lo aplauden. Y pasó en su primer año de gobierno. 1964, cuenca del río Yavarí, Loreto, territorio del pueblo Matsés, los Mayorunas. Belaúnde tenía un sueño, la conquista del Perú por los peruanos. Carreteras, colonos, madera. Pero en los planos que se revisaban en Lima, esa área de la selva aparecía vacía. Y no lo estaba. Llevaba siglos habitada. Cuando los colonos y los madereros entraron, los matsés los expulsaron, con lo que tenían, con arcos y flechas. La respuesta del Estado no fue enviar un traductor, ni un cura, ni siquiera un funcionario. Fue enviar de arranque a la Fuerza Aérea. Aviones de guerra bombardearon y ametrallaron las aldeas de 3 de los 4 clanes matsés. Y no fue una incursión. La propia prensa de la época habló de un largo asedio, bombarderos, contra un pueblo que se defendía con flechas. Aldeas donde había hombres, mujeres y niños. Y revisando para este video los documentos de la época me he topado con algo que nunca había escuchado. ¿Con qué exactamente los bombardearon? Y eso se supo años después. Al final te lo voy a contar, porque esa parte es todavía peor. Les cuento un poco de los matsés. El antropólogo ítalo-peruano Stefano Varese, testigo de esa época, llegó después al territorio matsés y descubrió cómo habían sobrevivido. Estaban acostumbrados a esconder sus chacras. Los cultivos eran pequeñitos, los hacían dispersos y los ponían en diversos puntos del bosque para que nadie supiera dónde vivían. Cambiaban de lugar continuamente, nunca demasiado tiempo en un mismo sitio. Y habían enseñado a sus perros a no ladrar cuando se les ordenaba. Piensa en eso. Perros entrenados para guardar silencio. Eso no se improvisa en una semana. Eso es un pueblo entero organizado alrededor de una sola idea. Que te encuentren es morir. Varese descubrió que no eran un pueblo no contactado, eran descendientes de gente que había escapado de la opresión colonial en el siglo XVII, viajando cientos de kilómetros selva adentro. Llevaban 300 años escondiéndose del Estado. Y en 1964, el Estado los encontró desde el aire. Sobrevivieron gracias a 3 siglos de práctica. Y no se quedó solo en el bombardeo. Es lo que pasó en Lima. Los pilotos volvieron y fueron recibidos como héroes. Esta es la prensa de la época. Léela. Selva trágica. Civilización y barbarie se disputan un territorio. Civilización y barbarie. Adivina quiénes eran los bárbaros para ellos. Era plena Guerra Fría. Y el discurso de la época pintó la resistencia indígena como una amenaza que había que civilizar a sangre y fuego. Está aquí impreso. Bueno, ¿y cuántos murieron? A nadie le importa. A nadie le importa. Nunca se supo. Nadie investigó. Y nadie, obviamente, fue sancionado. Varese denunció los hechos públicamente en 1967, aún estando Belaúnde en el poder. Y el gobierno nunca le respondió. No hubo ninguna explicación. Ninguna disculpa. Hasta hoy. ¿Y recuerdas que te dije que lo del armamento era lo peor? En 1968 cae Belaúnde con el golpe de Velasco. Y recién entonces, cuenta Varese, se hizo público algo que realmente es alucinante. La International Petroleum Company, la petrolera cuya expropiación marcó esa época, había ayudado a la Fuerza Aérea a desarrollar un tipo de bomba de napalm, la misma arma incendiaria de Vietnam, usada según Varese contra los matsés. En Perú, el colegio nunca te enseña esto. Muchos libros, cuando hablan de Fernando Belaúnde, no lo mencionan. Belaúnde puede que nunca haya tocado un sol del Estado, pero era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y los aviones despegaron bajo su gobierno, y no se permitió nunca investigar. Más bien hubo felicitaciones en Palacio. La pregunta no es si Belaúnde era corrupto. La pregunta es, ¿qué dice de nosotros
que llamemos intachable a esto. Y los Matsés siguen ahí, en el Yabari. Sobrevivieron a 300 años de persecución y a los aviones de su propio país. Lo que no ha sobrevivido, definitivamente, es nuestra memoria.